Bueno, pues una introducción un poco al concepto, es decir, ¿para qué existen los frameworks CSS, bueno, y en otras tecnologías web? Básicamente lo que buscan es utilizar este concepto de la programación modular para tener plantillas de trabajo y no estar repitiendo continuamente el trabajo de una y otra vez, ¿vale? Es decir, que lo hacemos una vez, lo hacemos dos veces, la tercera vez, es decir, bueno, pues ya reutilizar gran parte del código. Esto permite entonces tener estilos y componentes predefinidos que utilizamos de forma repetida, ¿vale? Entonces, esto nos permite generar una consistencia en el diseño, que el diseño sea más o menos igual, nos permite actualizar y mantener mucho mejor código de cierta complejidad, porque para no hacerlo tan personalizado, tan artesanal, ¿vale? Y me permite desarrollar mucho más rápido. Es decir, esta es un poco la idea, es como industrializar, por decirlo así, el desarrollo del código CSS. Eso obviamente va a base de sus costes, que ahora lo veremos. Hay varios frameworks CSS, como hay muchos porque es un montón, es diferente y se podría crear uno nuevo cada vez. Pero bueno, algunos, los más utilizados, aparecen claros y eso, bueno, también permite definir cuál es el que a ti más te interesa para tu caso de uso. Aquí la idea es tener el objetivo general. Además de estas ventajas, entender que el uso tiene un coste. Generalmente es el rendimiento de la aplicación, es decir, normalmente hay que cargar estos estilos y componentes predefinidos y eso suele tener un coste en carga. Identitud de la aplicación, que eso hoy en día está resuelto de otras maneras, pero bueno, sí tiene ese coste por ahí. Y luego una dependencia a veces de ese framework, es decir, si desarrollo con un framework, a veces salirme de ese o mirarlo a otro me cuesta trabajo. Podríamos añadir uno más, que es si quiero hacer una aplicación muy específica, muy artesanal, pero bueno, creo que eso sería como un caso ya más genérico. Los frameworks generalmente no son solo puros CSS, bueno, todo esto que estamos viendo sí que son más CSS, pero incluyen diferentes tecnologías, generalmente siempre basadas en HTML5, porque nos permiten definir la semántica del documento y los componentes de la interfaz. Hace un uso avanzado de CSS, sobre todo CSS3, ¿vale? Y también del uso de preprocesadores, un preprocesador a veces lenguajes específicos, como es el caso ese de SAS, en principio era donde se diseña en un lenguaje que lo que hace es producir CSS, es decir, a veces es un poco más sofisticado, es decir, el CSS, y a veces también estos frameworks ofrecen una interactividad para añadirle extensiones en JavaScript. Por lo tanto, ya no son solo frameworks CSS y por eso a veces se habla de framework web, ¿vale? Pero aquí vamos a fijarnos específicamente más en CSS, pero para que sepáis que siempre todos los frameworks son más bien web que no específicos, ¿no? De veces solo JavaScript o solo CSS, ¿vale? Un tema sobre el preprocesado de los componentes, como muchas veces la complejidad es alta, es decir, los estilos y componentes predefinidos son tantos que a veces se preprocesan de alguna manera o se incluyen directamente, pero comprimiéndolos o minificándolos. El concepto de minificar es que como una hoja de estilos tiene muchos espacios, anguilas y demás, lo que hace es como quitarle todos los datos que nos sirven para que ocupe menos, porque al final el rendimiento de la aplicación va a ser directamente proporcional a la carga de esa hoja de estilos o hojas de estilos. Por lo tanto, para hacerlo lo más pequeñita posible, se minifica, es decir, se le quitan todos los caracteres que no aportan nada, y a veces se comprimen también, que los mismos navegadores ya lo hacen en caliente, o sea, tampoco hace falta a veces comprimirlo. Entonces es una de las ventajas. Y otra interesante también es generándolo, es decir, como a veces es sofisticado, se generan los preprocesadores utilizando, por ejemplo, SAS, que es un lenguaje de script que genera CSS, es decir, se compila y genera CSS, y también todo el concepto de arquitectura JAMSTAP, lo vamos a ver en otro tema, lo hemos comentado ya cuando hablamos de los sistemas generadores estáticos de contenidos, ahí lo comentamos un poco por encima y lo vamos a volver a repasar, donde a veces tenemos un marcado específico de todo el framework web del cual sale también CSS o el componente en HTML de la interfaz. Vale, entonces, bueno, una clase teórica, os puse ahí un enlace con un informe del año 2022, aunque ellos lo hacen periódicamente, de un sitio web que revisa, aunque es un sitio web muy orientado, yo creo que a gente que le gusta CSS, por lo tanto a veces el perfil que tiene de usuarios es como de mucho nivel, pero bueno, para que veáis, creo que es interesante como el estado de los frameworks y cómo lo va analizando. Y nada más, una clase más teórica, más de investigación, y la idea es averiguar sobre frameworks CSS, ¿vale? Os pongo ahí unas preguntas para trabajar y para averiguar, y bueno, por lo menos que os suene nombres, nomenclatura, qué arquitectura tiene, un poco conocer alguna cosa básica de la que pueda salir alguna pregunta también.